Muchas gracias por estar aquí y quiero, good morning, welcome, it's a honor for Málaga for the Contemporary Center to receive to our Llega el sonido, ahora sí. Decía que es un honor para la ciudad tener la obra de Misal, el Centro de Arte Contemporáneo. Quiero felicitar al Fondo Francés por haber organizado, ser capaz de organizar, de invitar desde hacía tiempo de Misal, que visitó Málaga y la sala del centro el año pasado para pensar en la exposición. Y es bueno resaltar que es la primera vez en 15 años que obra de este gran artista contemporáneo americano, pero de influencia mundial, está en España. Antes fue el Guggenheim y antes la obra social La Caixa, que recordaba Davison. De modo que me alegra como alcalde de la ciudad que en el Centro de Arte Contemporáneo se siga apuntando alto y teniendo y buscando siempre artistas situados muy en vanguardia en el número de los más influyentes, de los más respetados, los más conocidos, los más valorados del arte contemporáneo de hoy. I hope, Mr. Sal, you have also to be in Málaga, a honor for you also, a honor for us, de ese servicio. Y nada más, queridos amigos, como siempre me alegra que esté la Delegada de Cultura, que me consta su interés siempre de la delegación, en que el Centro de Arte Contemporáneo siga siendo un centro de referencia a nivel nacional y a nivel europeo e internacional, y ese es el camino, tener siempre artistas reconocidos, artistas que siguen creando, que se ve en su evolución la capacidad de mantener un discurso en obras que se distancian casi 25 años, los franceses en obras ahí presentes, Inspired by True Life Events. Yo estoy convencido que vamos a tener aquí en Málaga durante el tiempo que dure la exposición motivos para la satisfacción, motivos para la inspiración, motivos para el impulso de la creatividad de los artistas locales, motivo para la autoestima de los malagueños, viendo en esta obra de este artista un paso importante, important step in the history of our Art Contemporary Center. Mr. Francés, has your time. Thank you, Mayor. Gracias a todos por venir, gracias alcalde por tus siempre amables y reconecedoras palabras. He de contar antes que nada una anécdota, y es que en finales del 2002, justo en el momento en el cual se nos encargó la responsabilidad de dirigir y gestionar este centro de arte, Elena Juncosa, que está por ahí, y yo hicimos el primer viaje para convencer a artistas y a galeristas internacionales de la importancia de exponer en este museo. Aquel primer momento era difícil, no teníamos historia, nadie nos conocía, más tenían que confiar en nuestra palabra y en nuestra voluntad que en los hechos. Ya casi no hay que explicarlo, ¿no? Bueno, pues aquel primer viaje fue a Zúrich, donde los dos nos entrevistamos con Bruno Bischofberger para pedirle dos cosas. Queríamos hacer una exposición de Barcelona, una exposición de Davison. Y él dijo, bueno, ha habido que esperar casi 14 años para que esa exposición esté aquí, pero es una realidad. ¿Y por qué queríamos hacer una exposición de David Sale así, desde el primer momento? ¿Por qué nos interesaba tanto David Sale? Bueno, uno de nuestros sistemas de trabajo es analizar cómo el arte internacional, las singularidades del arte internacional y cómo ciertas, como el arte español, ha influido en algunas de las figuras más emblemáticas del arte internacional. No podríamos entender la nueva figuración madrileña de los años 70 sin el trabajo de un artista como, por ejemplo, Alex Katz, que estuvo aquí en el CAC al cabo de un año de inaugurarse. Y tampoco sin la aportación y de cómo miraron los artistas de aquella generación a artistas como David Sale o como Eric Fields, artistas de la misma generación, pero estos artistas españoles
miraron con mucha atención a todos los artistas que habían estado, que eran generacionalmente post-pop, por decirlo de alguna manera. No postmodernistas, no, post-pop. Y tenían una singularidad común, por ejemplo, a David Sale. Había dos artistas españoles de referencia, eran José Guerrero y Luis Gordillo, digamos de la generación anterior. Uno de carácter expresionista, del expresionismo americano. No podemos olvidar que Guerrero vivió en Estados Unidos y participó del movimiento abstracto americano. Y otro, Luis Gordillo, que lo que hacía era fundamentalmente en aquel momento impregnarse de la voluntad popular americana. Bueno, esa fusión del expresionismo y del pop en Luis Gordillo y en Guerrero la simbolizaban ya algunos artistas en Estados Unidos. Por ejemplo, David Sale. David Sale, en su obra hay una conjunción de ideas, de influencias, de caminos. Hemos recogido una metáfora suya que es muy esclarecedora en este sentido de el tipo de pintura que no se puede clasificar porque todas las pinturas y todas las herencias están, pero están como una familia con primos de primer grado, primos de segundo y primos de tercero. Él habla de un gran río donde el artista evoluciona entrando por afluentes, volviéndose a encontrar con ideas que a lo mejor había desarrollado recientemente. Comentábamos un cuadro, dos cuadros en la exposición en los que coexisten historias muy referenciales de su obra, como la idea del cuadro dentro del cuadro o los cuadros dentro del cuadro, algo que desde Malevich no nos debería sorprender a nadie, pero es una realidad. Las referencias al mundo clásico, tanto a los clásicos flamencos, no olvidemos que lo flamenco y lo barroco español está íntimamente relacionado, como a las vanguardias históricas. Bueno, pues esos cuadros que tienen mucho que ver en esos sendos bodegones con referencias también a Picasso o al arte africano, al arte primitivo, pues resulta que hay casi 25 años de diferencia entre los dos cuadros. Y nos damos cuenta cómo esos retornos, esas idas y esas vueltas del artista en reflexiones permanentes en torno a la propia historia del arte, en torno a los artistas de referencia, en torno a sus problemas recurrentes, o sea, los asuntos temáticos recurrentes que el artista analiza, como puedan ser todos los que tienen que ver con la memoria, con la pasión, con los sentimientos, con la mujer como emblema, como mito, como Venus. Eso es un referencia, pero no como algo utópico o inalcanzable, algo que está encima del pedestal, no, algo que es carnalmente emocional. Entonces, es esa lucha permanente por reflexionar desde diferentes perspectivas, desde diferentes experiencias a lo largo de la vida y de la evolución del artista, trabajo en proceso permanente. Es como si todos los cuadros de toda su trayectoria fueran una sola obra de arte en la que va acumulando experiencias. Definen muy bien el momento concreto de un tipo de arte que para mí es fundamental, no solo en Estados Unidos, porque todos sabéis de mi interés por la pintura por encima incluso de otras manifestaciones, ¿no? Esto sí que es muy clásico. Alguno podría pensar que no somos modernos porque nos preocupa la pintura. Él simboliza muy bien ese tipo de pintura y ese tipo de influencia entre Europa y Estados Unidos, en caminos que muchas veces no sabes cuál es la dirección original. No podemos olvidar que en la generación anterior a David Sale hubo todo un grupo de artistas, Mohamed Ali, Joseph Albert, etcétera, que tuvieron que viajar a Estados Unidos por huir de la situación política, social y económica que había en Europa. Y cómo estos artistas en Yale y crean la Mountain Black y crean toda una escuela de tradición vanguardista europea llevada a Estados Unidos, que genera un tipo de convulsiones que luego nuevamente se importa desde Europa. Es curioso cómo esta generación de David Sale
coexisten al mismo tiempo con los neoexpresionistas alemanes, pero coexiste al mismo tiempo con toda una generación pop. O sea, están pintando al mismo tiempo que Solves y que Manolo Valdés cuando forman Equipo Crónica. Son artistas de la misma generación. O sea que esa dualidad entre las influencias expresionistas y las influencias populares coexisten en los dos continentes, y en los dos continentes se buscan soluciones para quitar apellidos, quitar tendencias, no formar parte de tendencias que parece una cosa no del siglo XX, sino como mucho del principio del siglo XX, pero es una cosa superada totalmente a partir de la mitad del siglo, es una cosa más del pasado, ¿no? Las tendencias como tales parece que tienen mucho sentido, y cómo los artistas se quitan las etiquetas para utilizar sin ningún tipo de rubor, con idas hacia adelante y vueltas hacia atrás, cualquier tipo de idea o de reflexión. Me parece, por tanto, muy importante la exposición de David Sale. Para nosotros es un deseo, como han podido comprobar, largamente soñado. No ha sido fácil, hay que reconocer su implicación en la exposición. Él estuvo aquí para preparar la exposición hace algo más de un año, y nada más volver David a su estudio, a los 10 días teníamos, a partir de las ideas que le habíamos propuesto, un montón de piezas que podrían haber supuesto, no sé, la exposición más grande de toda la vida, con más de 100 obras que tenían que ver con los problemas que le habíamos planteado sobre lo que queríamos reflexionar. O sea que ha habido una inmediata implicación suya. Así todo, como siempre, es imposible para nosotros hacer las exposiciones sin las colaboraciones profesionales. El CASTAT de Nueva York y de Londres, aquí está Brady Doty, muchas gracias. Thank you very much for the support. Lo mismo también con la Galería Javier López de Madrid, que nos ha apoyado en la organización sobre todo de los préstamos europeos, y el ciclo de los artistas americanos del West, con Raymond Pettibon, con McCarthy, con Cara Walker, con Jason Rhodes. Hemos hecho también esta de la figuración posterior al pop, aún con herencias del pop, americana, y que yo creo que se cierra muy bien ahora esa idea temática, esa idea conceptual, esa idea de la historia del arte, que es un hecho, con David Sale. Muchas gracias. First of all, thank you, Mr. Mayor. That was without notes. That was incredible. For the artist, having any kind of survey show of any period is always interesting. Look at one's work with a more objective eye, at least ideally speaking. Coming into confrontation with things made 20-some years ago is, sometimes a pleasing surprise, sometimes less so. But it exists. It's real. They're physical objects. They speak or they don't speak, and it's for the artist an opportunity to learn something about just what it is that they have actually done, because a certain amount of... Oh, okay. Thank you. Yeah. Anyway, it's revealing for me to see the works in the kind of museum setting. Translate. Agradecer al alcalde y agradecer a Fernando. Bromeaba sobre el discurso tan largo sin ni siquiera una nota, David, y quería agradecer sobre todo la oportunidad que esta exposición significa por este recogimiento de 27 años, de un trabajo de 27 años, que es muy revelador
y que a veces conlleva sorpresas muy positivas, a veces no tanto, y que suponen una oportunidad para al artista para reflexionar sobre en el presente hoy, a día de hoy Thank you en la very much. mirada. Thank you. Gracias. Muchas gracias. Abrimos el turno de preguntas que quieren hacer. El apoyo de la traducción, si es necesario. Any questions? Yeah. Quería preguntarle si precisamente al ver estas obras reunidas de un periodo tan amplio, él ve que hay una línea entre ellas que las une todo este periodo o descubre al verlas reunidas una evolución en este periodo. Personally, he would like to know if when all those works are gathered together that belong to that long extended period of time, that you feel that there is if you have the impression that they respond to a common line, if there is a common line between with all these works. I do. It's sometimes even a little bit dismaying how much of a family they all are. Incluso a veces resulta un poco desalentador o sorprendente cómo todas responden a una misma familia, utilizar la comparación, el paralelismo con la familia. I mean, there's quite a lot of formal variety. The formal nature of the pictures is quite diverse, but somehow the feeling tone is within a fairly identifiable bandwidth. Dice que hay una diversidad formal entre cada una de ellas, que responden a técnicas diferentes, una diversidad formal bastante evidente, pero sin embargo que todas pues están en la misma sintonía, en el mismo tono, pueden verse en el mismo tono, leerse en el mismo tono.